tardes. La Sociedad Teosófica les da la bienvenida a esta segunda charla del mes de mayo del ciclo de las actividades nacionales de la Sociedad Teosófica en Argentina. Hoy vamos a participar de la segunda parte de las religiones en su esencia son diferentes, con Miguel Ángel Batet. Quiero decirles a los que no pudieron participar de la primera charla, que fue el 8 de mayo, o a quienes estuvieron y quieren escucharla de nuevo por la riqueza de su contenido, que la pueden encontrar en el canal de YouTube de la Sociedad Teosófica en Argentina. Y ahora le doy la palabra a Martín, que va a presentar a Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Les voy a repasar un poquito lo que fue la presentación de la charla pasada. Así que vamos a ir rápidamente con el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica. Habíamos dicho que estaba orientado al estudio comparativo. Y en esta línea Miguel Ángel Batet ha realizado un estudio profundo de las religiones actuales. Miguel Ángel es miembro de la Sociedad Teosófica desde hace más de 60 años, siendo hijo y nieto de teósofos. Arzobispo de la Iglesia Católica Liberal para Argentina y Uruguay, ha dado cursos y seminarios sobre cristianismo esotérico. Como decíamos, él ha realizado un estudio profundo de las religiones actuales y las religiones pretéritas, como así también de la simbología universal y su implicancia en la representación a nivel cosmogónico y humano. Ahora sí lo dejamos con Miguel Ángel. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. El viernes 8, siempre me voy hacia atrás en el viernes pasado, el viernes 8 dejamos nuestra disertación sobre si son o no distintas las religiones, basándonos o introduciéndonos en una parte fundamental de las religiones, que es la simbología universal. Y trajimos como ejemplo de lo que son los símbolos, vamos a ver un poquito más adelante, que hay símbolos propiamente religiosos que son universales y símbolos universales que no son religiosos. Esto que parece un juego de palabras, en realidad es muy importante. Dejamos entonces el viernes 8 en para mí, uno de los más hermosos símbolos del ámbito operístico. Lo quiero volver a repetir, no todo, sino en parte, que es la historia del Caballero del Cid, que es la historia de Lohengrin, que Ricardo Wagner puso música en su ópera Lohengrin, que tiene tanto que ver con su última ópera, que es el Parsifal. Y entre ambas óperas, dijimos, hay un montón de años, está sin ir más lejos toda la tetralogía en el medio. Sin embargo, él ya tenía en su mente el Parsifal, el grial, uno de los más universales símbolos que podemos encontrar. Pero antes de introducirnos realmente en el universo de los símbolos que atañen a religiones y otros que tienen que ver con la universalidad de la humanidad, que se fueron transmitiendo de centuria en centuria y de instituciones místicas a instituciones místicas, quiero recordar un hecho que para mí es fantástico y que tiene que ver mucho con la simbología de la cual vamos a hablar hoy, que es lo que ocurrió con el general San Martín, cuando él estaba pergeñando el cruce de los Andes y no sabía por dónde encarar el cruce. Y entonces le sugirieron que recurriera, y él lo hizo con una cuestión de sumo respeto, de pedir permiso a la nación huarpe.
que obviamente estaba asentado sobre todo en Mendoza, San Juan y San Luis. Todo era el desarrollo de esta comunidad que era la nación huarpe. Y dos comunidades aparentemente enfrentadas entre sí por cuestiones políticas lo recibieron a él y le sugirieron dónde estaba el paso, y él les pide permiso para encarar semejante obra, y sobre todo porque él iba a incursionar en su territorio sagrado. Qué cosa, qué fantástico sentido del respeto. Pero a lo que quiero decir, y algunos biógrafos especializados y revisionistas en la vida de San Martín que narran este hecho, dice que lo que a él más le llamó la atención de esa reunión, y por eso traigo esto a colación, fue el profundo sentido de religiosidad que tenía la nación huarpe, y sobre todo el uso de sus símbolos sagrados. El uso de sus símbolos sagrados. Que a él le llamaron la atención porque muchos de ellos eran familiares. Le eran familiares porque él había incursionado en la francmasonería. San Martín era un iniciado masón, ya desde que venía desde Europa, desde su paso tanto por España, pero sobre todo por Inglaterra. Él fue iniciado en una logia que luego él va a trasladar ese sentido a lo que va a ser después la logia Lautaro. Según estos biógrafos especializados en la vida de nuestro libertador, él tuvo un sentido tremendamente respetuoso por los símbolos, y el sentido de respeto por esos símbolos y lo que eran para esa nación, la nación huarpe, como seguramente habrá otras, por sus símbolos, sobre todo sus símbolos cosmogónicos. Leyendo a un gran escritor e historiador y especializado en la vida de nuestros pueblos originarios, como es Emilio Grasso, hay un gran libro de él que él se especializa en las religiones de nuestros pueblos originarios. Y cuando uno lee lo que eran, por ejemplo, para los pueblos del sur de nuestra Patagonia, lo que eran los símbolos trinitarios, que eran para esos pueblos transmitir la idea de una Trinidad. Y cuando uno lo lee y ve el sentido que tenían esos pueblos, que una Trinidad derivaba en otro sistema trinitario, no tiene más remedio que recurrir al sistema trinitario del hinduismo, donde cada aspecto, los cristianos dirían cada persona, otros dirían cada aspecto de la Trinidad en ese pueblo, deriva en otra Trinidad. Así que cada aspecto de la Trinidad es trino. Bueno, para nuestros pueblos tehuelche y araucanos era exactamente lo mismo. Y los símbolos con los cuales San Martín se encuentra en la nación huarpe, para él fueron totalmente familiares. Algunos símbolos que tenían que ver sobre todo con la muerte y la resurrección. Algunos historiadores de él dicen que él se encontró pasmado con la sabiduría de ese pueblo. Bien, entonces, nos introducimos en el mundo extraordinario de la simbología universal. El símbolo en sí mismo puede ser una figura o puede no serlo.
Por ejemplo, una música puede ser un símbolo, de hecho lo es. Una representación poética puede transmitir toda una serie de símbolos. Recurran, si no, a la Divina Comedia de Dante u otras obras literarias. Pero en el mundo simbólico, cuando nosotros hablamos de los símbolos, generalmente lo asociamos o nos circunscribimos a los símbolos que son figuras. Y el símbolo es estático, no transmite nada. Quien realmente capta es el que está delante del símbolo. El que lo hace vivo, activo y un medio transmisor de algo superior es el que se relaciona con el símbolo. Es decir, el que está, podríamos decir muy bien, utilizando el símbolo como un medio de meditación. Pongamos algún ejemplo. Supongamos, tomamos el símbolo con el cual terminamos nosotros el viernes 8. El símbolo del cisne. El sábado 8, perdón. El símbolo del cisne. Y si quisiéramos profundizar en ese símbolo y veríamos con cuántas civilizaciones, religiones y enseñanzas fue afín ese pequeño animal hermoso. Pero cuando profundizamos en el símbolo, nos encontramos con una dualidad que quedamos pasmados. Es el color del cisne. Porque la profundización del mismo nos va llevando a la meditación y observación del cisne blanco y el cisne negro. Para algunos observadores místicos, esta dualidad en realidad es el inicio del cosmos. Es el yin y el yang. Es la dualidad primaria, de la cual tanto habló la señora Blavatsky en la doctrina secreta en su primer objetivo, la dualidad primaria. Bueno, esto está representado por esa dualidad del cisne blanco y el cisne negro, que también se da en nosotros. Ese aspecto de dualidad también está reflejado en nosotros. Ahora bien, es interesante ver qué religiones pretéritas tuvieron este símbolo, ya saliendo del ámbito universal de este símbolo, lo tuvieron como animal sagrado. Fueron tantos los hindúes, cuya aspectos religioso está plagado de símbolos, y obviamente también la religión egipcia pretérita. Es necesario acá hacer una aclaración que creo que la hicimos el sábado 8, que para poder hablar de las religiones de Egipto y sus símbolos, debemos recurrir a la historia más pretérita de Egipto, cuando se dice que ese Egipto era Atlante. Y acá nos encontramos con un fenómeno extraordinario. Quiere decir que entonces muchos de los símbolos pretéritos de las religiones ancestrales eran atlantes. Si vamos a darle crédito a esta teoría, debemos entonces pensar que, ¿por qué no?, gran parte de los símbolos y religiones actuales son de origen atlante. Otro de los símbolos tan caros, porque una de las características de los símbolos es
y esto es algo fantástico de poder observarlo, cómo se transmite de un aspecto o algunos aspectos que atañen a ese símbolo de una generación a otra generación, y de ahí a algunas escuelas de misterios que lo captan y luego lo van a transmitir a una naciente religión. Eso lo podemos observar en todas las religiones actuales y sus símbolos. Otro símbolo, decía yo recién, que es fantástico estudiar y cómo se transmitió a sistemas y religiones mucho más modernas, que obviamente acá podemos observar que lo tomaron de ese antiguo Egipto sagrado, es el símbolo del pelícano sagrado. Es probable, y para algunos autores estudiosos de simbología sagrada, sea una derivación del cisne, que aparentemente este fenómeno se dio únicamente en Egipto, no así en la India. En la India el cisne sagrado siguió siendo un cisne. La famosa historia de que HPV habla tanto, la señora hablaba aquí, el cisne Galahansa. Sin embargo, los egipcios avanzaron más en este símbolo. Avanzaron en la simbología de la circunscripción de la vida del absoluto en la manifestación. La vida del absoluto ya manifestada, circunscribiéndose, o por qué no, crucificándose a sí misma en la materia. Desde el átomo a las grandes galaxias y todos los sistemas. Este símbolo, obviamente, ¿cómo se podría transmitir esta idea a aquellos que no eran iniciados en los grandes misterios si no era a través de la simbología? Y este símbolo lo representó el pelícano, que luego el cristianismo lo va a tomar, y otras órdenes místicas, por ejemplo los Rosacruces, para quienes este símbolo es sagrado. Y ustedes recordarán, en el ámbito cristiano y en el ámbito cristiano católico, las antiguas casullas de los celebrantes, porque creo que ahora no se usa más, este símbolo era un pelícano. Y en las puertas de los tabernáculos cristianos, católicos, también había un pelícano, representando la deidad absoluta de la vida, circunscribiéndose o crucificándose en la materia. Leyendo a algunos estudiosos de la simbología de la francmasonería, aparentemente también este símbolo es muy importante en las secuelas de símbolos masónicos. Y acá nos encontramos con un fenómeno, que el mismo símbolo es afín a una religión o religiones, porque en honor a la verdad, recuerden ustedes que el antiguo Egipto estaba dividido en 4 grandes escuelas de misterio que se convirtieron en las 4 grandes religiones de Egipto: Osiris, Horus, Isis y Serapis. Para 2 de ellas admitían o representaban esto que acabamos de decir, la absolutidad manifestándose y circunscribiéndose en la materia a través del pelícano. Es decir, es la manifestación tal cual la veían en 2 de las grandes religiones, la de Isis y la de Horus. Después vamos a ver por qué. Porque una representaba la materia en la cual se va a manifestar el universo, que es la de Isis, y otra, la vida que desciende a esa materia, que es la de Horus.
ni más ni menos que el mismo simbolismo en la cristiandad de lo que es la Virgen materia, la materia virgen maya, que después más adelante vamos a hablar de este aspecto, y el descenso del Hijo. En el simbolismo del pelícano está representada la maravilla narrativa de la Biblia de la Anunciación. Que se va a producir a través de un sonido, representado por Gabriel. Y el receptáculo de esa vida, que es María, o mejor dicho, el vientre de María. Bien, para los egipcios el pelícano era sagrado, pero aparte de representar el descenso de la vida, significaba el aspecto septenario sagrado de la construcción del universo. Ellos tenían algo muy significativo, sobre todo en sus logias de Horus, porque los misterios egipcios eran verdaderas logias, porque para poder ingresar en ellos había que ser iniciado. No era, hoy voy a participar de los misterios de Isis, mañana si tengo tiempo voy a los de Horus. No, había que reunir las condiciones necesarias, tanto espirituales como de formación, intelectuales, morales y emotivas, para poder participar en ellos. Y entonces, estos misterios en las logias de Horus, se decía, 3 gobiernan, 7 la hacen perfecta. Evidentemente, los egipcios tenían muy en claro, en la sacralidad de su numerología, la relación profunda y sagrada que había entre el 3 y el 7. Y si ustedes observan y descomponen el símbolo, dice Mircea Eliade, uno de los extraordinarios estudiosos de la simbología universal, que para poder entender un símbolo hay que desgranarlo, separarlo, descomponerlo. Así ocurre con la cruz. Para poder entender el símbolo universal de la cruz hay que separarla. No es un palo universal y un palo transversal, vertical y transversal. Lo vertical tiene un símbolo muy profundo, lo transversal tiene otro símbolo muy profundo y hay un punto en el cual ambos se encuentran. Todo eso es el desgranar el símbolo. Lo mismo ocurre con todos los otros símbolos que ustedes quieran, pero bueno, no nos adelantemos ni nos perdamos en el mundo de los símbolos porque vamos a estar hasta mañana. Circunscribámonos al del pelícano. Si haciéndole caso a Mircea Eliade, que lo hace en uno de sus tantos libros que él trata sobre la simbología, trata el símbolo del pelícano y lo separa, dice, lo primero que deberíamos hacer y llamarnos la atención es el pelícano solo, sin nada. Y lo que más nos va a llamar la atención, la ubicación de su pico, hacia dónde se dirige, y la apertura de sus alas. Mircea Eliade sostiene la idea, y es cierto, así lo sostienen otros autores, que un ala era blanca y un ala era negra. Dicen que esto tenía que ver también con los rituales de la muerte.
porque cuando el iniciado, el candidato, llegaba y se encontraba cara a cara en los misterios de Osiris con el misterio de la muerte, se encontraba con la dualidad del blanco y el negro. Por eso dicen los estudiosos de estos ritos, que van a saber cómo y cuándo y por qué llegaron hasta nosotros, que al iniciado se lo llevaba al fondo de las pirámides iniciáticas, se lo cubría con una mortaja, que era mitad negra y mitad blanca. Y así estaba en un estado catalético por 3 días. Y luego de esos 3 días, el gran hierofante, tomándolo fuertemente de las manos, lo levantaba. Para que lo primero que a él le diera era la luz del este de la pirámide que debía darle en la cara. Bueno, todo esto tenía una connotación ritual y simbólica, que era adquirir la sabiduría, que la luz de la sabiduría en ese instante iluminara su vida y de ahí para siempre. Esto estaba representado en el símbolo del pelícano por el ala negra y luego el ala blanca. Dicen que esto aún se ha transmitido a la cristiandad, sobre todo a la Iglesia Católica Romana, en el rito mortuorio de los papas. Que también se lo cubre con un sudario y tiene características muy especiales que se repetían con el muerto estaba en estado catalético, encerrado en un sarcófago en la pirámide. Bueno, cuando muere un papa, el camarlengo, que es el cardenal más antiguo que toma la dirección de la iglesia, debe asegurarle a los demás que el papa ha muerto dándole 3 golpes. En la sien derecha, en la sien izquierda y en la frente. Y entonces lo declara que está muerto. Qué cosas extraordinarias que estos símbolos tan antiguos, se calcula que la antigüedad del símbolo del pelícano tiene miles y miles y miles de años, y decimos que es un símbolo atlante y vamos a dar crédito a esta afirmación. Realmente estamos hablando de decenas de miles de años. Según algunos autores teosóficos y clarividentes que han estudiado junto y siguiendo algunas insinuaciones y escritos de HPV, hubo distintos fraccionamientos en el tiempo de lo que fue el continente atlántico, y el último tiene una antigüedad de cerca de 10.500 años. Entre 9.500 años y 10.500 años, al cual hace cierta alusión Platón cuando habla del hundimiento de Poseidón. Se supone que todos los símbolos egipcios derivan de ese periodo. Y gran parte de los símbolos de nuestros pueblos originarios también. Ahora bien, si los símbolos, en este caso, el símbolo sagrado de la vida y de la muerte, que era para los egipcios tan importante y tenía tantas connotaciones sagradas, y esto le daba connotación sagrada, por ejemplo, al faraón, como en la iglesia romana se le da al pontífice. Como se le daba, fíjense qué cosa extraordinaria, yo mismo me quedo pasmado de lo que estoy diciendo, discúlpenme la vehemencia, como ocurría en Persia, en los misterios de Misra, cuando moría, a quien se le había otorgado el último grado.
que era el noveno. Ustedes saben que la religión de Mithra, que también tenía este símbolo, en uno de sus grados, que era el octavo, cuando una sola persona llegaba al grado noveno, se le denominaba el Pater Patrorum o Summus Pontifice, y era el que podía transmitir los otros grados. Cuando moría la persona que tenía este grado, se repetía la misma ceremonia que se hace con los papas. También se lo golpea en 3 partes en el cuerpo. Y siempre los egipcios, al igual que los misterios de Enigma, repetían la misma frase. El halcón sagrado ha volado al sol. El halcón sagrado ha volado al sol. ¿Por qué? Porque el símbolo del halcón sagrado, que tenía 3 movimientos en la simbología egipcia, también culminaba con el halcón, con las garras abiertas y las alas abiertas. Entonces, en el símbolo de la muerte, el halcón sagrado tenía los símbolos anteriores del faraón que acababa de morir, y las alas abiertas también, una era blanca y la otra era negra. Y el sumo sacerdote debía quitar los símbolos de esas garras y declarar: el halcón sagrado ha volado al sol. Cosa que repite, no con esas mismas palabras, el camarlengo cuando él dice: su santidad ha volado al Padre. Diferentes palabras, diferentes medios, pero la esencia que ha transmitido el símbolo, y yo quiero transmitir esa idea, es la misma. ¿Y cómo se ha ido transmitiendo de una generación a otra? Por lo tanto, ya trasladándonos al ámbito religioso, decía uno de nuestros grandes estudiosos, y que hablo del ámbito teosófico, y que estudió profundamente la simbología universal, que fue el señor Geoffrey Hobson, que generalmente los símbolos universales se toman de la naturaleza. Así, un río, un animal, como en este caso del pelícano sagrado, se toman de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de los ríos. Y por lo tanto, el pelícano, cuando vuelve todo el símbolo a restaurarse, no separado, como sugiere Mircea Eliade para poder entenderlo, nos encontramos con la manifestación septenaria. Y aquí el símbolo adquiere una connotación extraordinaria. Es el pelícano hiriéndose su propio pecho para que brote la sangre de él, para que 7 de sus hijos se alimenten de él. Esta parte de esta profundidad mística de esta cosmogonía simbólica es extraordinaria, porque es tal cual lo describe la sabiduría antigua, cuando un sistema se asienta en su manifestación y siempre es septenario. Se nos describe en la sabiduría antigua que cuando un sistema viene a la existencia, 7 grandes manifestaciones intervienen en su construcción, en su manifestación y en su devenir. La pregunta que quizás ustedes, como yo, me la hago, pero esos 7, ¿de dónde vienen? ¿Dónde estaban antes?
de un sistema anterior. Y esto es lo que la sabiduría antigua habla del devenir de los 7 logos en la construcción de todo sistema. Esos 7 logos son los 7 pichones del pelícano que se alimentan de la savia de esa vida divina. Y ahí el símbolo se va a poder dividir y dividir y dividir a generaciones y generaciones que lo irán transformando y darle otros tipos de connotación. Porque toda manifestación, aún en nuestra naturaleza humana, si no, veamos lo que son nuestros chakras. También son septenarios, los más importantes. Y también dependen de una vida central. Así que hasta en nuestro mismo cuerpo físico, y me inclino a creer que en toda la existencia, si vamos a verlo por el camino de los chakras, ustedes saben que los animales también tienen chakras. No dispuestos de la misma manera que están dispuestos en el cuerpo físico humano. Y es probable que también los principales sean 7. Y sus hijos son hijos de aquella enseñanza pretérita de que toda la manifestación es septenaria y deriva de una Trinidad. Bueno, este símbolo de la Trinidad se va a transmitir luego a las religiones actuales. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el origen simbólico hasta donde la historia ha podido rastrearlo del hexagrama de Salomón? O los 2 triángulos entrelazados que forman parte del símbolo de la sociedad teosófica, que dicha sea de paso, es un manojo de símbolos actuales. Así como la sociedad teosófica busca la unidad fundamental, ya sea a través de su segundo objetivo estudiando la religión en la diversidad de las religiones, en la simbología también ocurre lo mismo. Vemos que todos los símbolos actuales sagrados están representados, o gran parte de ellos, en el símbolo de la sociedad teosófica. Porque la sociedad teosófica es el verdadero ecumenismo universal. Cuando nosotros, no es que me estoy apartando del tema, ya retomamos el tema del hexagrama de Salomón. Cuando nosotros pensamos en lo que es realmente el sentido de unidad que propone a través de su segundo objetivo la sociedad teosófica, pensamos en lo que es el ecumenismo. Cómo las distintas religiones tratan de buscar ese ecumenismo, pero a veces no sale del plano político o del reconocimiento fraternal, pero no va más allá. Vamos a ver cuál es la diferencia fundamental del ecumenismo que propone la sociedad teosófica a través de este segundo objetivo. El estudio comparativo de la religión en la diversidad de las religiones. Entonces, estudiando cómo algunos símbolos tan antiguos y tan sagrados para pueblos antiguos
se transmitieron a las religiones actuales, uno queda realmente asombrado. Por ejemplo, ver en la antigüedad hasta dónde se pueden los estudiosos rastrear la antigüedad del símbolo, se lo conoce normalmente como el hexagrama de Salomón. Y la historia, digamos, tradicional dice que hasta donde podamos rastrearlo aparece en el escudo de armas del primer rey de Israel. Sin embargo, algunos estudiosos dicen, y la Universidad de Eliade se une a este concepto, y grandes expositores teosóficos como la señora Blavatsky y la señora Besant hablaron de la fraternidad del Yucatán. ¿Qué era la fraternidad del Yucatán? Una asociación de seres que dieron las religiones a Atlantis y que por lo tanto todas las grandes religiones de América derivarían de esa gran fraternidad del Yucatán. Y hasta ahí vamos a tener que retrotraernos a un hecho extraordinario, porque va a haber un templo en México que se llama el Templo de Oximán. Y dicen que en sus ritos algunos sumos sacerdotes encontraban en sus brazaletes el uso del hexagrama que nosotros conocimos como el hexagrama de Salomón. ¿Con qué antigüedad? Muchísimo antes que en la actual tierra sometida a la desgracia de la guerra, como está ahora, Palestina y Judea, era polvo sobre polvo y no había atisbo de civilización. ¿Cómo fue a parar ese símbolo como el símbolo representativo de la fe judía? Que Salomón lo va a tomar como propio y lo va a incrustar en las partes principales de su templo, porque está representando la misma manifestación de la gran verdad que encontramos en el Pelícano. La incrustación de la vida en la materia y también en el hombre. En la parte de los dos triángulos entrelazados, uno mirando hacia arriba y el otro mirando hacia abajo, en los puntos de contacto de ambos triángulos encontramos los puntos de contacto de la vida con la materia. Esta traslación en la antigüedad de un símbolo religioso la vamos a encontrar en las grandes religiones de India, en el jainismo, por ejemplo. Ustedes saben que el jainismo tiene una dualidad simbólica también, porque en su filosofía la contemplación de la dualidad de la vida y la materia para los jainos es muy importante. Y ellos tienen como símbolo sagrado lo que también forma parte del símbolo de la sociedad teosófica, las svásticas. Cuando nosotros pensamos en lo que ese símbolo derivó en la historia de Occidente y quienes se apropiaron de ella,
y cuál de los dos símbolos se apropiaron, acá encontramos la razón del porqué. Para los jainos, que utilizaban los dos símbolos, uno girando en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en el sistema o en el sentido horario solar, y el otro al contrario. Uno representa la vida y el otro representa la materia. Pero para los jainos, los dos símbolos eran inseparables. Y nunca se podía manifestar uno sin el otro. Cuenta la historia teosófica que cuando el nazismo como idea surge en Alemania, quien pergeñó el uso de este símbolo, pero en el sentido contrario a las hojas, a las manecillas del reloj, fue el gran, el que le transmitía a Hitler todas las ideas de gobierno y todas las ideas de propaganda que se llamaba Goebbels. Él le transmitió esta idea de utilizar este símbolo. Obviamente habrá incursionado en el jainismo. Dicen que quien era presidente mundial de ese momento en la sociedad teosófica, que era quien sucedió a la señora Besant, que se llamaba Francis Arundel, George Arundel, le escribió varias veces, obviamente sin tener respuesta. Y la última vez le escribe directamente a Hitler que él pensara por un momento que este símbolo, utilizándolo de esa manera solamente, iba a traer desgracia a Europa y sobre todo a Alemania. Evidentemente no se equivocó. Y para los jainos este símbolo era tan sagrado que le dedicaron, fíjense qué cosa extraordinaria esta, en su filosofía, todas las enseñanzas de los maestros que dieron parte de la filosofía jaina. Dicho sea de paso, una cuestión muy importante que tiene que ver con esto, el jainismo tan unido al hinduismo, a tal punto que algunos malos estudiosos de religiones comparadas dicen que es una secta hindú, nada que ver. El jainismo es una religión de la cual nosotros llevamos en el sello de la sociedad teosófica ese símbolo que es la svástica. Es un símbolo que lo enseñaron todos los grandes maestros constructores de esta religión, todos los que fueron naciendo uno tras otro, todos los Lohengrin que nacieron como maestros constructores, que fueron 24, quienes uno tras otro tomaba la posta del que había muerto y lo primero que enseñaban era el misterio de la esvástica, el misterio de la energía sagrada. Bueno, ¿dónde se puede retrotraer en la historia la antigüedad de este símbolo? También se pierde en la niebla de los tiempos. Obviamente lo encontramos, por ejemplo, en las pretéritas religiones escandinavas, que dicen que es ni más ni menos que el martillo de Thor girando. Que representa el origen del Valhalla, el origen del lugar sagrado para los escandinavos, y luego el ingreso a él. Pero es mucho más antiguo que la manifestación
de la simbología escandinava, donde lo encontramos. Porque según algunos estudiosos de nuestra simbología americana y de sus pueblos, aparecen en los ritos de la Pachamama, en el Alto Perú. Y la esvástica aparece grabado en los brazaletes que llevan algunos sacerdotes de la Pachamama en el Alto Perú. Uno no puede más que rendirse ante la evidencia de que en el mundo de la filosofía, de las religiones y de la simbología no hay nada nuevo. Todo es una herencia de una herencia mucho más antigua. Y por último, porque no nos da el tiempo, quiero referirme a dos símbolos que son mucho más antiguos de la religión que los trajo a la popularidad, que es el cristianismo, que es el símbolo de la cruz y el símbolo del grial. Dice el señor Leadbeater en sus investigaciones que para que la cruz sea perfecta como símbolo, debe estar encerrada en un círculo. Y que la cruz de 4 brazos iguales, cuando empieza a girar, es el mismo símbolo de la esvástica y es la manifestación. Pero hay un punto y el cual eso es lo más importante, el punto de intersección entre lo horizontal y lo vertical. La señora Blavatsky sostiene en la doctrina secreta y también en su otra gran obra, Isis sin velos, que la cruz, sin estar encerrada en ese círculo, es un símbolo fálico. Pero cuando se la encierra en ese círculo, pasa a ser la representación exactamente igual que el pelícano, que la esvástica, porque es la manifestación de un sistema que empieza a manifestarse. Cuando empieza a girar, encontramos la manifestación en esa actividad. Y sostenía uno de nuestros grandes expositores y que fue presidente de la Sociedad Teosófica, el señor Serrano, que en el punto donde lo horizontal y lo vertical se encuentran, hay un punto. No puede haber 2, 3, 4, solamente hay uno. Ese punto es la representación de la conciencia, donde la vida que se manifiesta en la materia se encuentran, eso es la conciencia. Claro, la Fraternidad Rosa Cruz colocó hoy una rosa como símbolo y de el supuesto, digo supuesto porque hay toda una connotación filosófica que no vamos a entrar ahora, a ver si realmente la crucifixión fue como tal, o si existió y no existió, o fue en esa época de la historia o no lo fue. Pero los símbolos sí se transmiten a través del tiempo. Y lo que sí nos llega a nosotros para perfeccionar el símbolo de la cruz encerrada en un círculo con el punto que los Rosacruces colocaron en una flor, es el simbolismo de las palabras que supuestamente habrían clavado en la cruz, que es el ingreso.
in nobis regnat ille, no tanto Jesús Nazarenus Rex Theodarium, no tanto Jesús Nazareno, rey de los judíos, sino en nosotros reina él. In nobis regnat ille. Pero también dicen que significa in natura renovatum est. Esto dicen los estudiosos de las simbologías místicas. Y aquí nos encontramos en la redituación del fenómeno del disco sagrado del cual hablamos el sábado 8 cuando dijimos que tanto en Tebas como en la ciudad de las puertas sagradas en el antiguo Cusco se levantaba un disco de oro sagrado representando al sol, y se supone para algunos estudiosos que ahí estaba inscrito el mismo símbolo, la cruz encerrada dentro de un círculo. Y así, dentro de la simbología cristiana tomada desde connotaciones tan antiguas, nos encontramos con el misterio de Adrián. Bueno, recuerden lo que le dice el caballero, si los que tuvieron el sábado 8, lo que le dice el caballero Lohengrin a Elsa de Brabant. Me has pedido mi nombre y ahora voy a decirte de dónde vengo. Soy un caballero de un antiguo castillo llamado el Monsalvat, donde los caballeros se reúnen alrededor de un cáliz sagrado. Ese cáliz está custodiado por caballeros. Mi padre, su custodio, Parsifal, yo soy Lohengrin. Según el estudioso y expresidente de la Sociedad Teosófica, Gina Radagasa, ese cáliz en realidad no es solamente la copa que habría utilizado el Señor Cristo cuando reformula el rito de la oxidificación del pan y la ambrosía sagrada, aquel glorioso atardecer en Jerusalén, sino que representa el desborde de la sabiduría divina. Cuando desborda el cáliz, el contenido es porque un nuevo gran mensajero de la única religión está por nacer en la tierra nuevamente, para nuevamente manifestar la única religión, que es la sabiduría antigua. Por eso que el concepto de ecumenismo que nos transmite la Sociedad Teosófica a través de su segundo objetivo es algo extraordinario, sin par, porque la Sociedad Teosófica en sus enseñanzas no habla de una fraternidad humana de religiones, sino que habla de un mismo origen divino y que todas las religiones actuales y pretéritas comparten el mismo origen divino. Ese cáliz sagrado desbordado que es la sabiduría que los grandes maestros constructores de tanto en tanto como Lohengrin aparecen en la tierra para redituar ese mismo y único y mismo gran mensaje. Sea Cristo, sea Buda, sea Mahoma, sea Mahavira, sea Gurú Nanak y tantos otros maestros que se pierden en la niebla de los tiempos. Bueno, muchas gracias y espero no haber sido muy complicado con tantos datos. Y si hay preguntas, no sé, Vilma, podremos contestarlas. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, queda abierto, entonces yo voy a abrir los micrófonos para que quien quiera hacer preguntas levanta la mano y le damos la palabra. Ya tenemos una mano levantada de Facundo, le vamos a permitir abrir el micrófono. ¿Ahí podés abrirlo, Facu? Sí, ahí está.
Bueno, en primer lugar, mi gratitud hacia el orador por la conferencia las dos conferencias que nos ha brindado. Y bueno, si puede haber más conferencias extendiendo más, seguramente tiene más para comentar. Pero bueno, me ha dejado como picando varias cosas. Entre esas, algunas palabras que no conocía, de hecho me puse a googlear porque no sabía qué era. Por ejemplo, ecumenismo. Bueno, según lo que vi, ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Esto es lo que me pregunto. Ecumenismo, cuando usted lo hacía la alusión en la conferencia, ¿sea como del cristianismo o como se plantea en el segundo objetivo de todas las religiones, digamos, más allá del cristianismo? Sí, ese concepto se ha dejado de lado ya. No es dentro del ámbito del cristianismo, aún en los estudios más populares del ecumenismo, sino que hoy el ecumenismo se lo ve bajo aspectos que tienen que ver aún, y está muy bueno que así sea. Ya ocurrió cuando hubo el primer intento de ecumenismo que lo convocó el Papa Juan Pablo II en Asís, que lo recordarán, que pueblos originarios, casi todas las religiones de Oriente estuvieron presentes, y ahora ocurrió no hace mucho también algo parecido. O sea que hoy, cuando hablamos de ecumenismo, nos referimos a la asociación de casi todos los sistemas y religiones actuales y pretéritas. Pero insisto en lo mismo, el concepto de la sociedad teosófica va mucho más allá. Porque el ecumenismo tal cual se lo ve en el mundo, más allá de la sociedad teosófica, es un mundo de hermandad. Respeto y me asocio a un budista, a un hindú, pero no sé hasta qué punto puedo compartir el reconocimiento divino de esos sistemas religiosos. La sociedad teosófica sí lo hace, porque parte de que todas las religiones actuales y las que ya no existen, de las cuales las religiones actuales son hijas, de esas que ya no existen, forman una única religión, la religión de la sabiduría divina. Por eso que el concepto teosófico va mucho más allá. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias, muy claro. Vamos a preguntarle a Alicia si hay alguna pregunta en Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook y la gente también puede hacer preguntas allí. Preguntas no hay, pero sí hay comentarios. Hay Claudia Carlucci que dice: también se ve la intersección de la cruz en el triángulo de Pitágoras en la ciencia numerológica. Es cierto. Y Gladys de Anso también agradece, dice: muy interesante, muchas gracias. Y ahora sí tenemos una mano levantada. Adelante, Nilce. Sí, antes que nada, hacerle un gran agradecimiento porque es muy interesante, muchas cosas que yo no las tenía en claro. Me gustaría hacerle una pregunta, no sé si está muy relacionado con esto, pero me parece que según lo que escucho, cada ceremonia tiene un rito o un ritual. Entonces me gustaría saber si nosotros tenemos que tener un ritual para hacer las meditaciones, o es solamente la simpleza de apaciguar los cuerpos y tratar de elevarnos y conectarnos con la mente superior si podemos. Esa es la pregunta. Sí, comprendo la pregunta. Y no es una pregunta fácil de responder, porque tiene algunas connotaciones especiales. Por ejemplo, de que en la sociedad teosófica no se
No se instruye a nadie en un ritual especial o determinado. Cada persona es libre de seguir un ritual o no seguir ninguno. Al igual como pertenecer a una religión o no pertenecer a ninguna. Pero no es tan fácil deslindar la meditación del campo ritual. El solo hecho de tomar una postura determinada, una respiración determinada, y a medida que la meditación se va complejando, por ejemplo, se vuelve cada vez más compleja si utiliza una persona, la persona que está meditando utiliza mantras o palabras determinadas, o figuras, una imagen para meditar, ya estamos en un campo netamente ritual. Por eso que es muy difícil decir no es un ritual. En mi opinión, creo que sí lo es. Gracias. No, al contrario. Tenemos una pregunta acá en el chat que dice, ¿son las religiones esfuerzos para descubrir la verdad primigenia? En realidad podríamos decir que las religiones es el resultado de ese esfuerzo. Y acá nos introducimos en un tema que no nos da el tiempo para poder desarrollarlo, porque habría que desarrollarlo en extensión, que es la comunión de esa fraternidad de maestros constructores de religión, que forma parte de otra fraternidad mayor, que es la fraternidad blanca o la fraternidad de aquellos seres que han alcanzado la libertad. Y esa fraternidad se dice que está organizada en función de lo que la humanidad necesita. No solamente la humanidad, sino todos los reinos. Una de esas necesidades es la revelación de la verdad, adecuándola a una raza determinada en determinado periodo de la historia de la humanidad, y esa adecuación de enseñanza se convierte luego, con el transcurrir de los tiempos, en una religión. Y acá nos encontramos con un fenómeno que es muy común en los estudios superiores de religiones comparadas, que son los elementos constitutivos de una religión. Para poder entender un sistema de comparación de religiones, antes debemos entender cómo están constituidas una religión. Lo primero que se estudia en los estudios superiores de religiones comparadas es comparar la vida de esos maestros constructores una con otra. Y vamos a quedar asombrados y pasmados de ver cuántos puntos de coincidencia hay entre un maestro fundador y otro maestro fundador. Lo que sí se da es el fenómeno de que, desaparecida la vida de ese maestro constructor, vienen y aparecen en escena la vida de los discípulos, los que recibieron por primera vez esa enseñanza, llámense iniciados, apóstoles, sus discípulos. Y aquí nos encontramos con un fenómeno que se va a dar siempre. No siempre el mensaje original se mantiene puro y resguardado. Empieza a haber determinadas transformaciones del mismo. Y a medida que van apareciendo los siglos y van desapareciendo los discípulos más cercanos al maestro constructor, y aparecen otros y otros, y son los herederos de ese mensaje original, de este ya queda poco. Y entonces aparece el fenómeno de las escrituras sagradas. Por lo tanto, para muchos estudiosos de religiones comparadas, todas las escrituras sagradas distan mucho, quizás, de los mensajes originales de sus maestros constructores. Esto es fuerte decirlo, es cierto, porque para aquellas personas que necesitan tomar las escrituras de cualquiera de las religiones, y en su propia religión
Desde el punto de vista literal, decir esto les produce una gran inquietud. Pero las escrituras no son más que una manifestación simbólica de una verdad que a lo mejor no fue dicha por el maestro constructor y sí por alguno de sus seguidores. Tomen el caso, por ejemplo, en el cristianismo en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles del Apocalipsis. No debe haber cosa más simbólica y fantástica que el Apocalipsis de Juan. Cuando él lo va narrando, uno dice, pero ¿ante qué estoy? Cuando él habla de los 4 animales, del fuego delante del trono, que en el trono no había más que fuego circundante. Y luego aparecen los 24 ancianos. Qué casualidad, los 24 ancianos, los 24 maestros fundadores del jainismo. Muchas casualidades, ¿no? Y que uno de estos 24 ancianos se digna revelarle a él el misterio de los 7 sellos. El 7 aparece otra vez. Los 7 fuegos ardiendo delante del trono, los 4 animales, en fin. Estaríamos todas. Pero todo eso no fue enseñado directamente por el Señor Cristo, o a lo mejor sí, de otra manera. Bien. Tenemos otra pregunta acá en el chat, en realidad hay 2, voy con la primera. ¿Sí? Dice, ¿podemos garantizar de esa manera que para prácticamente todas las religiones el ritual de la muerte sea el único universal dentro de ellas? No, yo no diría que se pueda asegurar de que el ritual de la muerte sea el único. Yo creo que ambos, el ritual del nacimiento y el ritual de la muerte, mejor dicho, los rituales más que en sí, los símbolos que acompañaron a eso. Porque los rituales aparecieron mucho después que los símbolos. Parte de los rituales que hemos narrado, tanto en el Antiguo Egipto como en Persia, como se da en el cristianismo católico, surgen muchos siglos después de la aparición de los símbolos. Lo que realmente importa es comprender la aparición en la antigüedad de los símbolos, que es lo que nos han interesado en esta disertación, para ver que las religiones pueden unirse entre sí a través de la simbología. Pero no creo que el ritual de la muerte lleve a esa universalidad. ¿La otra pregunta? Vamos con la otra pregunta. Dice, respecto al símbolo del pelícano mencionado al comienzo, ¿qué símbolo es ese precisamente? Ya que en la simbología egipcia existe un pelícano infligiéndose una herida con su pico en el pecho y beben de su sangre 3 pichones. Bueno, sigue preguntando, ¿es ese el símbolo del cual hizo mención u otro? En caso de ser otro, dice, ¿qué significa el símbolo que mencioné? Es el mismo símbolo, pero originalmente, sí, es cierto, los pichones eran 3, que luego se convirtieron en 7, porque el símbolo fue transformándose en el Antiguo Egipto. Pero el símbolo más completo es cuando aparece con 7 pichones. Y de esa transformación, ya en los misterios de Horus, que aparece el símbolo con los 7 pichones, se transmitió a Persia y se transmitió sobre todo al cristianismo. El símbolo más completo es con los 7 pichones, pero ambos son de origen egipcio. Hay una mano levantada, adelante, podés abrir tu micrófono, Salomón. Sí, buenas tardes. Oiga, quiero hacerle una pregunta tal vez un poco fuera del tema. Está un poquito relacionada y la pregunta sería, ¿realmente cuando una persona desencarna debe ser guiada hacia su próxima etapa
a través de algún líder espiritual, no sé, Jesús, Buda, etcétera, o no es necesaria. Uno, por ese lado. Por otro lado, ¿le sirve de algo al desencarnado que los familiares pues hagan pues esos rituales que les hacen normalmente, que los 9 días, que todo eso, ¿le sirve de algo al desencarnado o no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias y excelente, excelente su conferencia. Gracias. Gracias. Bueno, si el pensamiento es fuerza y energía y trasciende la materia física, la muerte física es obviamente física, pero el pensamiento sigue existiendo. Por lo tanto, no podemos hablar de una forma determinada de cómo una persona va a ser ayudada o no en el mundo más allá del abandono del cuerpo físico. Sobre todo, y en esto tiene una connotación muy importante, cómo la persona ha vivido y sigue viviendo. Si es una persona que ha estado viviendo nada más que para su cuerpo, así va a ser su vida después de la muerte. Si es una persona que ha vivido de otra manera totalmente diferente, es posible entonces que también se encuentre con medios de poder seguir manifestando esa manera tan especial que él tenía de abnegación mientras estuvo en la vida física. Si hay ayudas o no ayudas después de la muerte, bueno, casi todas las religiones le dan a la vida de ultratumba asociado a ayudas especiales. Cuando aquellos que descubrieron las tumbas egipcias y también las tumbas americanas y veían que los deudos ponían cosas para la persona, creían porque la persona que había partido iba a volver a la vida para tomar un vaso de agua o comer una comida. No, es porque ellos creían en la manifestación energética de la vida después de la muerte. Yo creo que la muerte hay que verla como un despojarse, no como un seguir redituando lo que fue la vida física. Y que hay distintos medios de ayuda, eso no me cabe la menor duda. El pensamiento y una bendición, aunque sea una persona que alguien se está muriendo y él lo ve, surge su efecto y tiene su efecto. Por eso empecé a decir al principio, si el pensamiento es una energía que trasciende la materia, obviamente sigue persistiendo después del amor. Muchas gracias. Y Facundo, podés habilitar tu micrófono. Muchas gracias. Ya que están con algunas preguntas, igual es como una extensión de lo que había comentado antes, cuando mencionaba sobre el ecumenismo, ¿no? Como cuál sería como tal es la tendencia que está marcada, porque si bien posiblemente existe un esfuerzo y algo que tiende a ir o que quiere ir hacia el ecumenismo, me parece, y tal vez es mi visión y no sea en sí la realidad, pero me parece que es como que hay como una atomización que se va dando cada vez más. Y yo la otra vez lo decía, pero con algo que tal vez nada que ver, pero veía un documental de abuelitos en un geriátrico. Y bueno, tienen como lugar donde hacen oraciones y demás. Y me acuerdo cuando yo compartía con mi abuela y cuestiones así que, al menos, bueno, disculpen mi lenguaje, pero las viejitas de antes, o tal vez las viejitas que todavía quedan en el mundo, es como que son de ir a la iglesia y rezar el rosario y demás. Yo creo que las viejitas que van a ver dentro de 20 años van a ser muy distintas. Y las viejitas que van a ver dentro de 40, de 50 años van a ser muy diferentes. Y estoy hablando del tipo generacional. La generación X, de por sí los millennials, ya no creen en religiones. O sea, las iglesias están cada vez más vacías
y cada vez hay como religiones nuevas, cuando no es Asatu, es Wicca, es Cienciología, o no sé, hay como muchas religiones nuevas que están surgiendo y cada vez más como descontento, eso es lo que yo noto al menos. Como que las distintas iglesias antiguas, o que tienen como determinada estructura milenaria incluso, están perdiendo cada vez más poder y se está atomizando cada vez más eso, o sea, es todo lo contrario a un ecumenismo, sino sería como una atomización de eso. Entonces es como una diversificación en vez de una unidad, lo que yo, al menos me parece que es lo que se está produciendo en la actualidad. Entonces no sé si llega un punto que se atomiza tanto que tal vez de alguna forma se vuelva a unir, o está esta cuestión tal vez hasta incluso el neopaganismo, que busca recuperar símbolos antiguos que se perdieron y en ese afán se trata de unificar algo, no sé. Pero bueno, usted que tiene una visión seguramente más amplia y fundamentada nos puede comentar. El fenómeno religioso está en constante movimiento, no es estático. Y tampoco debemos confundir iglesias con religión. Ese fenómeno del cual vos estás hablando se da en las iglesias, pero no en la religión en sí ni en su origen. En las iglesias es cierto, hay un fenómeno de constante modificación y está bien que eso ocurra, porque quizás forme parte de la evolución del mundo religioso, que no tiene por qué ser estático ni atomizado, como bien vos dijiste, sino que la religión, al igual que cualquier filosofía, ciencia o idea, aún en el arte, por ejemplo, debe estar sujeta a revisión. Y no manifestarse en forma estática. Ese es el fenómeno del dogma. No hay que tenerle tanto miedo al tema del dogma. El dogma puede llevarnos a la idea equivocada de un cerramiento mental, pero puede no serlo así. A veces puede transmitir una gran verdad y luego ser utilizado. Pero supongamos, y tampoco debemos encerrar a todo el fenómeno religioso con lo que ocurre con el fenómeno cristiano, donde el dogma se enseñorea de aquí a allá. Por ejemplo, el budismo no tiene dogma. O sí, no sé, es muy discutible. Cuando uno se adentra en el mundo de las religiones, todo es muy relativo y todo es muy discutible. Por eso no podemos fijar ideas terminantes en materia de religión. Lo importante es saber que las religiones también pueden ser discutidas, transformadas y reformadas. No sé si hay alguna pregunta en Facebook, Alicia. Perdón, quería agregar algo a la pregunta. También este fenómeno ocurre en la sociedad teosófica. La sociedad teosófica también está constantemente a revisión de sus enseñanzas, discusión y modificación. Sí, en el chat hay agradecimientos, después alguien que dice si es posible también con respecto a eso que se menciona, que la gente se aleja de los dogmas. A mí lo que deduzco de esto y que me parece que uno sostiene hace mucho tiempo es la religión en sí con este origen común y la sabiduría que se transmite, como bien decías, ¿no? Por herencia, y es siempre la misma. Quizás en esto, quien hace la diferencia siempre es el ser humano, es el hombre, porque por apoderarse de esa verdad nace, yo digo, una cosa es la religión y otra cosa, ¿sí? Es la institución, se llame iglesia o como se llame. O sea, ¿qué hace el ser humano con esas verdades que se brindan siempre
para la evolución del ser humano, el ser humano todavía estamos en esto de la conquista y el dominio del otro ser humano a través de lo que sea. Que, bueno, en este caso estamos hablando de la religión, pero hay otros medios también, ¿no? De tratar de someter al otro. Entonces eso me parece muy interesante y también lo que decías, ¿no? De que como ser humano uno cualquier cosa la puede convertir en un dogma. Si deja de buscar y de tratar de embeberse de lo que eso está transmitiendo, sobre todo, como decías, el símbolo, ¿no? Y fíjense lo que ocurrió en el arte, por ejemplo. ¿Cuántos artistas han sido rechazados porque no encajaban en el dogma prevaleciente en ese momento en lo que se suponía que debía ser una forma musical, una forma pictórica, una forma de... Obviamente es el más claro ejemplo como uno de sus componentes, no todas, es verdad, quizás en honor a las que más exentos de dogmas en algunos aspectos, y otras viven por el dogma. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Muchas gracias, Miguel Ángel. Discúlpame. Sí, dale. Vi que levantaron la mano física Mariela en un momento y después Miguel. Sí, ¿puedo hablar? Sí, perdón, Mariela, no te había visto. Hace mucho levanté. Bueno, no es nada. Yo le quería preguntar a Monseñor Batet algo que quedó pendiente pero de la semana pasada, también referente a los símbolos, cuando él dijo si podían hacer alguna pregunta. Si podía explicar qué simboliza la diadema de la Virgen María, o de la Madre del Mundo, de Nuestra Señora, con los distintos nombres que tiene, que es una diadema de brillantes, sí, de brillantes, algo así dijo, y también en los pies la serpiente. Eso él lo comentó, pero no dijo que es el símbolo, lo que significaba. Si lo puede decir ahora. Es el mismo símbolo del pelícano, porque normalmente en las simbologías marianas las diademas están formadas de 7 piedras. Y la serpiente que se halla, a veces una media luna, una serpiente, depende, porque el origen de las estatuas de la Virgen es muy misterioso. Y da la casualidad que son egipcias. Es el misterio de las famosas vírgenes negras, que fueron a parar a Egipto y que fueron sobre todo a parar en la construcción de las grandes catedrales de Notre Dame. El símbolo es el mismo, los septenarios y la inserción de la vida en la materia. Por eso, cuando la vida representada por, en este caso, la Gran Madre, pisa lo más grosero de la materia representado por lo que está a sus pies, está representando la inserción de la vida y la sutilidad de la materia cuando va camino a esa vida, representado por la diadema que está en la cabeza. Muchas gracias. ¿Quién más había levantado la mano? Que disculpe, yo no lo había visto. Miguel. Miguel. Bueno, hola, ¿qué tal? Cuando vos hablaste, es sobre el tema del símbolo del pelícano, ¿no? Y los 7 pichones, está muy solicitado este tema. Que los 7 pichones representan esas energías, los logoi, vos has dicho. ¿Puede ser también estén representados en los 7 cirios que están, por ejemplo, en el altar? Esas energías creadoras. Vos hablás en el culto cristiano, en las iglesias cristianas. Y obviamente representan lo mismo. Claro, en los altares cristianos en realidad son 6.
pero Claro. lo que hay debajo de la cruz representa el séptimo que falta, porque el origen de esos 7 son las 7 avenidas por las cuales la vida se manifiesta después de los 3, que en teosofía se lo conoce como los 7 rayos. Claro. Y en la cristiandad está representado. Que también están, que también hay 7 piedras ubicadas en una capilla, en una iglesia, que están representando lo mismo, Sí, esos 7 rayos. Sí, no en todos los ritos de la cristiandad, en algunos. En la iglesia ortodoxa, en algunas iglesias católicas, en otras no. Después eso lo podemos ver también en el judaísmo, en el candelabro de las 7 luces, que se enciende. La diferencia de los ritos es que en el judaísmo se lo enciende en determinadas fiestas y en la cristiandad esos cirios o luces se los prende cada vez que van a ser utilizados. Porque en la cristiandad el altar representa el cosmos. Y la tabla donde se va a realizar la tarea es la materia virgen, donde se va a manifestar un universo. Y los elementos que se ponen encima de él, el cáliz, la patena y la hostia, representan los principios de un universo manifestado y también en el hombre. Siempre me pregunté, no sé si alguna vez ustedes se lo preguntaron, ¿por qué la hostia es redonda? ¿Por qué no es triangular, rectangular, cuadrada? Es el mismo principio de la serpiente, del símbolo de la sociedad teosófica. Lo que no tiene ni principio ni fin. Y representa la manifestación de un sistema encerrado dentro de su límite y también en el hombre, si ese símbolo cosmogónico lo trasladamos al hombre, representa el espíritu unido a lo absoluto, que para los pitagóricos era la mónada. Por eso la hostia se asienta sobre un platoncillo que se llama patena, que es el alma.